para la Asociación de Profesoras y Profesores de Colombia, APBC, Red Dancemos Juntos. Siempre es lindo podernos encontrar con personas que nos permiten ir recogiendo datos, memorias, anécdotas y aspectos de este sistema biodanza tan rico. Hoy estoy muy contenta de poder presentarles a Ricardo Esprafico, didacta, director de la Escuela de Biodanza de Bariloche, también autor del libro Luminiscencia, poeta, alquimista. Bueno, Ricardo, qué bueno que finalmente pudimos encontrarnos. Así que te doy la palabra para que te escuchemos desde ya. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes aquí en Argentina, que es la tarde. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, para mí es un gran placer iniciar contacto o continuar contigo también, luego de algunas sincronicidades que nos encontraron, Dalí. Y bueno, y abrir este tema de la poesía, de la consigna y el poder de la palabra en biodanza. Sí, y en esto de, bueno, de abrir este tema, te vamos a averiguar un poquito la vida. Bueno, Así dale. que yo quiero que tú nos cuentes cómo es que tú te encuentras con Biodanza, qué fue lo que pasó, Biodanza te encontró a ti, tú la buscaste, ya allí se anunciaba un poquito algo de la magia que ha caracterizado tu desempeño en Biodanza. Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó, cómo es que llegaste a Biodanza y te has quedado. Bien, bueno, tiene que ver con la poesía, justamente. Yo desde niño tuve un impulso de escribir poesía a mis 9 años más o menos, y escribí un primer poema, y en la adolescencia continuó, y me acuerdo que iba a talleres literarios, y me gustaba leer poesía, pero tempranamente, digamos, ¿no? Para la edad que tenía, pero luego cuando llegó el momento de elegir una carrera, con ese nombre, ¿no? Que lo tenemos, elegir una carrera para correr o para seguir. Eh, bueno, por conveniencia me desaconsejaron seguir filosofía y letras que yo quería. Y, va, yo quería, digo, que a mí me había parecido, la responsabilidad de la carrera que elegí es completamente mía, pero en sí me desaconsejaron bastante. Bueno, y yo también escuché esos consejos de un tema de lo económico, que bueno, que no vas a poder subsistir con eso y demás, y seguí una carrera que nada que ver, que es lo que finalmente soy, licenciado en turismo y hotelería. Bueno, que Mm, soy, el título sí. que he obtenido, ¿no? Y, y bueno, y ahí me alejé de la poesía, y esa es la historia. Me alejé varios años de la poesía, pero o sea, a conciencia, en el sentido de que me hacía falta, o sea, yo notaba la falta y no estaba contento con haber perdido ese contacto más cotidiano con la poesía o de escribir poemas. Pasaron años, tal vez, sin que escriba un poema. Y, y un día, Verónica Toro, que es amiga de mi mamá, eh, vino a casa y me dijo, me ha dicho tu mamá que escribes poesía. Claro, yo hacía, hace como 5 o 7, no me acuerdo, pero años que no escribía poesía. Y me dijo, a mí me encantaría que me muestres tus poemas. Mi padre era un poeta, yo en ese momento no hacía biodanza, era algo que hacía mi mamá. Y me dice, mi padre era un poeta y mi madre también. Y yo crecí con la poesía. Entonces, a mí me encantaría que me muestres eso. Bueno, y me resistí, digamos, porque me daba un poco de vergüenza mostrarle algo de cuando tenía 7 años menos, que además tenía 15 y ya tenía 20 22 no me acuerdo. Y entonces me dio vergüenza. Bueno, pasaron un tiempo, creo que sí, más de 2 años, y ella me siguió insistiendo y yo finalmente le mandé unos poemas por mi madre, que iba a biodanza con ella. Ujú. Bueno, mi mamá me dijo en el momento, me dijo Vero que le encantaron los poemas y demás, pero la historia sucedió como 2 años después, que me la encuentro en un cumpleaños y la veo atravesar la sala
así como, digo, viene hacia mí, viene hacia mí, viene hacia mí, viene hacia mí. Venía, Inevitable. venía muy decidida, muy asertiva, así, me vio y venía. Y yo me acuerdo que tenía una pared atrás. Entonces Ujú, me toma de las manos y me dice, tus poesías, tus poemas me tocaron el alma. Me han fascinado. Bueno, y me empezó a hablar de un modo tan directo, tan profundo, mirándome a los ojos, es decir, la biodanza, ¿no? Mirándome a los ojos, calificándome, y yo medio que temblaba y medio que lagrimé también, me emocionó. Y me dijo, ven a biodanza. Me dijo, te puedo asegurar que este mundo tuyo, maravilloso, interno, que tú tienes que dar esto, me decía, ¿no? Eh, Se va a despertar, te lo aseguro. Y bueno, yo que estaba con esa nostalgia o intranquilidad de haber perdido ese mundo, al poco tiempo fui a una clase por primera vez con Rolando Toro, que era un evento, me invitaron también mi mamá y Vero, y ahí arranqué. Ahí arranqué con biodanza y fue así. E inmediatamente que comencé, se afloró ese sentir poético nuevamente y también la expresión, y también la expresión. Empecé a escribir poemas otra vez y mi tesis de titulación se llama El rescate del poeta y cuenta esta historia de un poeta que estaba secuestrado y bueno, y biodanza de alguna manera hizo el rescate. Y fui haciendo todo en mi tesis de titulación, lo podemos compartir si que en algún momento, un hilo sí. conductor, desde que era niño en la infancia, dónde apareció esos primeros sentimientos, influencias, cómo desapareció a partir de decisiones de vida y de entornos también, que no lo Ujú. favorecieron, y cómo biodanza lo volvió a rescatar. Y bueno, la tesis fue escrita cuando yo empezaba a dar clases, pero ya en ese momento veía que mi lugar de facilitador de biodanza era principalmente el de la poesía. No me animo a decir el de un poeta. Pero sí, el de que mi principal poder, tal vez, como el mío, como facilitador de biodanza, era el de la poesía. Yo te estoy escuchando y a través del relato de tu experiencia de vida, eh, creo que das una serie de elementos y de datos que nos permite recuperar y destacar algunos aspectos esenciales de la práctica o que se persiguen con la práctica de biodanza. Y lo primero tiene que ver con el poder recuperar la conexión con nuestra esencia, con nuestra naturaleza, que puede ser un poeta, que puede ser un escultor, que puede ser cualquier actividad, cualquier gesto que tenga que ver con la posibilidad de expresar eso que en esencia está en ti y que muchas veces nos ocurre que se calla, se silencia por otras voces a las que les damos más lugar en nuestra vida. Y entonces esto por un lado, ¿no? Cómo una naturaleza puede ser expresada o puede ser rescatada a través de un estímulo como es la calificación, la palabra calificadora, y aquí empieza a dibujarse a través de tu historia el tema central de lo que hoy nos convoca, con todos los matices que trae el sistema, es el poder de la palabra, el poder de la palabra que califica, la palabra que tiene lugar en un gesto sentido y la palabra también que viene acompañada de un gesto de determinación. Ujú, Este, ¿Cómo es eso entonces, como tú dices también? Y bueno, y el otro aspecto, el tercer aspecto que yo siento que en tu historia aparece es precisamente la posibilidad de trabajar con la expresión de nuestra identidad, ¿no? Por eso tú dices, ujú, en mi caso, ujú. aparece la poesía. Entonces, ¿cómo le has dado forma a eso? ¿Cómo lo has llamado en tu práctica? Bueno, ¿Qué qué le das? interesante, qué rápido armaste ahí una estructura. Interesante. Eh, bueno, en eso que mencionabas, creo que en mi caso lo suelo nombrar como la vocación, Mm, que es como es la vocatio, ¿no? Que es esa voz del alma, no la vocación como la solemos entender en los test vocacionales,
bueno, y otra vez, ese momento de elegir una carrera y demás, sino como esa voz interior, esa voz del alma. Y creo que biodanza realmente nos ayuda mucho a conectarnos. Por un lado con esa voz interior y luego con el coraje para expresarla, para manifestarla. Y, y bueno, el siguiente punto era el cómo fui descubriendo ese poder de la palabra en mi camino, digamos, ¿no? En Biodanza ya estaba, en Biodanza ya es algo que ya em, existía, digamos, por supuesto. El creador de la biodanza, eso no es un dato menor, es un poeta, entre otras cosas. Pero dejó escritos 7 libros de poesía y creo que 2 de biodanza. Y es interesante ese dato. Estadística. Y era un poeta, y se ve en la biodanza la inteligencia poética de la que habla en el libro de la inteligencia afectiva Rolando. Se ve esa inteligencia poética que va mucho más allá de la destreza para escribir poemas, que la virtud de ser un buen poema a nivel literario, sino que él ahí habla de la inteligencia poética como una capacidad de mirar el mundo, ¿no? Los griegos tienen un verbo que es mitologein, que es la capacidad de mitologizar, de mirar mitológicamente, de crear mitológicamente. Bueno, algo parecido, ¿no? Sería como la capacidad de metaforizar. Ujú. Em, y ese es un gran poder dentro de una sesión de biodanza, porque más allá de todo el conocimiento científico, que a mí también me encanta y me gusta mucho la integración entre ciencia y poesía, en mi caso, por ejemplo, en los módulos de escuela, en la teoría hablamos de ciencia. Ahora, en la vivencia, yo por lo menos intento traducir ese conocimiento a un lenguaje poético, porque siento que el lenguaje poético es el que toca en el cuerpo, el que toca en la emoción. Y, y bien, creo que ahí es de alguna manera donde merece la pena as- trabajar en profundizar en la metodología de la consigna. No hay, ¿no? Un módulo que tengamos exclusivo, así como tenemos de la música, como tenemos del movimiento, uno de la consigna. Y creo que teniendo en cuenta el enorme poder que tiene en biodanza, y cuando digo poder, digo en positivo y también en negativo, ¿no? Porque es un peligro también la palabra en biodanza. Entonces, creo que merece, ¿sí? Una atención especial la consigna en biodanza. Sí, a mí me parece muy importante y coincido mucho contigo en cómo la metáfora de alguna manera te abre las puertas hacia la imaginación y la imaginación es la puerta de la libertad muchas veces también. Entonces, yo quisiera que, a ver si aprovechamos em, para que tú puedas contarnos un poquito más. ¿Cómo es eso de la metodología de la consigna poética en lo que te has como concentrado un poco más, sin dejar de lado, por supuesto, que dentro de la metodología de biodanza hay una riqueza importantísima, la música, los ejercicios, pero vamos a tocar ahorita hacia la consigna específicamente, que recoge eso que vienes hablando del poder que tiene la palabra para liberar y también, ¿por qué no?, para oprimir, Bien. Bueno, desarrollar. la metodología siempre es un estudio de la práctica, ¿no? Un estudio del método y de cómo llevarlo a la práctica. Entonces, la metodología de la consigna tiene que ver con, bueno, si bien la palabra es algo que surge espontáneamente durante la sesión de biodanza, y eso le da una cualidad diferente, por ejemplo, a la música en biodanza, porque la música en biodanza, salvo que sea con música en vivo, no es que están tocando espontáneamente la música, hay una música que uno preorganizó. En cambio, la palabra uno puede preorganizar,
pero tiene un alto componente de improvisación en el momento. Entonces, la metodología de la consigna sería: ¿qué bases podemos establecer necesarias y de seguridad también, que nos den seguridad también en ese momento, para luego improvisar encima de eso? Los músicos, cuando improvisan, no es que no saben, no saben qué van a hacer, nada en absoluto. Hay una base que está, un reservorio inconsciente incluso. Puede ser que no sepan exactamente qué van a tocar, pero hay un reservorio inconsciente. Y con la palabra creo que también es de alguna manera bastante similar el esquema. Uno se puede largar sin saber exactamente qué va a decir, pero en la confianza de que primero que metodológicamente puede haber una estructura detrás sobre la que nos Ujú, apoyamos. Y ujú, eso es un poquito de lo que me he ocupado en desarrollar. Una estructura para la consigna que es simbolizado en un árbol. No vamos a llegar ahora a verlo, después ahí vamos a contar de una clase que va a haber también desde la Asociación de Colombia con este tema, pero digo, una estructura de un árbol que siempre no es una gran metáfora para que el árbol es, tiene, digamos, en todas las tradiciones lo han tomado como símbolo. sí, Y bueno, que tiene raíz, que tiene tronco, es decir, que tiene una parte más estructural. Y luego tiene flores, aquello que embellece, que es la poesía. Y luego ok, tiene un uso medicinal, unas propiedades, ¿no? Que son de alguna manera esa proyección existencial que tiene la consigna en biodanza. Y aquello más estructural es la descripción de la danza. Entonces, bueno, en eso es un poquito donde he puesto el foco en desarrollar una metodología de la consigna, ¿no? En componentes estructurales y también eh, poner atención en la diferencia entre el uso de la palabra en la sesión de biodanza en el polo parasimpático adrenérgico, perdón, simpático adrenérgico y parasimpático colinérgico, porque es diferente. Es diferente la receptividad de quien está en uno o en otro momento de la sesión, de quienes reciben la palabra. Entonces, entiendo. bueno, un poco por ahí, entre otras cosas también. Tomando en cuenta como esos niveles en los que estamos como más en activación y otros como un poquito más receptivos a las diferencias entre temas más descriptivos, otros un poquito más simbólicos, aspectos que colocas en la consigna. Exacto, así como cambia el tipo de música, como cambia el tono de la luz, también cambia no solo el tono de voz, que es lo que uno tiende a hacer, sino también el tipo de lenguaje que se utiliza en un momento y en otro. Sobre Mm, todo el cuidado del tipo de lenguaje que utilizamos en la fase colinérgica. ok, bueno, pero eso lo vas a profundizar en el taller que estamos organizando desde la asociación para el próximo 26 de octubre de este año 2025, ¿cierto? Sí, 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 sí. Además me dijiste que tenía que durar media hora y si empiezo a morir, no lo vamos a lograr, ya te digo. No sé Y cuánto estamos vamos, así, pero bajo los hablando de delirios, hablando de la palabra, te digo, si abrimos, no lo vamos a lograr. no, lo dejamos así como abre boca solamente, porque, Sí, 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 para bueno, lograrlo en media hora no me tientes a seguir abriendo puertas porque bueno, hay mucho más. También, bueno, otro camino o estrategias para trabajar como facilitadores es la conexión, el propio trance del facilitador durante la sesión, que es diferente. Obviamente no es el trance de las personas que están danzando, pero sí para poder conectarnos con la palabra poética, a mi modo de ver, es necesario entrar en un estado. Si uno está muy mental, la palabra que surge es de ese tono. Para conectar con la palabra del corazón, que es lo que un poquito hablamos en esta parte de metodología de la consigna, es la palabra plena de sentido, ¿no? Que ujú, es el facilitador. Entonces, para eso hay que de alguna manera acompañar entrando en cierto estado también. Incluso podemos nutrirnos del campo que la sesión genera con la música, con las imágenes, para despertar ese estado que sabemos, ¿no? Que biodanza genera y que genera un fluir poético en las personas maravillosas cuando hacemos el poema Eres tú y otras danzas. Es sorprendente cómo todas las personas despiertan esa voz poética interna. Bueno, del mismo modo como facilitadores podemos nutrirnos del mismo campo, retroalimentarnos
y ir despertando esa expresión poética durante nuestra sesión. Bueno, todavía tenemos tiempo. El dios Cronos no es tan implacable. Nos quedan unos minutos. Hablando de aquello que nos nutre, que nos conecta, mencionaste que habías ido a una clase con Rolando Toro. ¿Fue una sola? ¿Fuiste a varias? ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Rolando? ¿Alguna anécdota que puedas contarnos? Que puedas... Bueno, fui a varias, tampoco tantas, pero fui a varias porque, bueno, en la escuela que yo hice mi formación, que es la Escuela de Biodanza de Buenos Aires, de Dique Luján, él venía una vez por ciclo, por lo menos, o una vez por año venía, y bueno, y siempre iba. Pero aquella primera clase, bueno, yo no sabía yo dónde estaba, lo que estaba realmente, porque hoy lo digo y digo, wow, mi primera clase fue con Rolando. En el momento sabía, pero a la vez digo, en un punto no estaba del todo consciente de con quién estaba y dónde estaba viviendo en relación a después mi camino de vida. Y bueno, en esa primera sesión un impacto muy grande que tuve con Rolando fue su tremenda indignación con los líderes mundiales. Eso fue lo que más me resonó. Con las guerras, con los líderes mundiales, eh, una indignación así vívida, ¿no? Con grito, con gestos apasionados, y resoné mucho. Digo, bueno, yo era un joven todavía, ¿no? Con esa fuerza más idealista, y ver un hombre de ochenta y tantos años que no había perdido esa indignación, esa pasión, ante lo que nunca debería haber sucedido, que es un poco el lema de la esperanza, ¿no? No resignarse ante lo que nunca debió haber existido. Encontrar ese ser así, en esa esperanza activa, me, me cautivó extraordinariamente. Tal vez si hubiera encontrado a alguien o un sistema que tenía que ver más con solamente con el bienestar personal, no sé si me hubiera cautivado de esa manera. El poder recuperar la esperanza y poder recordar que danzamos no solamente por el hecho de bailar, sino para poder despertar estos sentimientos y poder recuperar estos potenciales que tenemos, esa capacidad de amar y encontrar rutas para amar, ¿no? Ujú. A mí me gusta la combinación de palabras de esperanza activa, porque por un lado rescata la palabra esperanza, que a veces eh, se suena un poco a una actitud muy pasiva, pero que también es necesaria esa esperanza, no perderla. Y a la vez ese componente de la acción, ¿no? Es la acción ordenada desde la esperanza. Ricardo, en estos últimos minutos que vamos a ir cerrando esta conversación con ganas de más, ¿no? Me traes que hemos viajado desde, bueno, recordar que en nosotros está pulsando una naturaleza para ser expresada, recordar que la palabra tiene un poder para, para liberar, para estimular, ¿no? Y la podemos utilizar y que la magia tiene estructura, porque si bien es cierto, como tú lo dices, pues uno Es- puedes planear una estructura, pero tú ves actos que más mágicos, pero que la pericia depende precisamente de esa posibilidad de poder establecer una ruta sin que sea una camisa de fuerza. Eh, Terminas trayendo el recuerdo de esa pasión con la que Rolando Toro traía el aspecto de la esperanza. Em, ¿Cómo quieres cerrar esta conversación? ¿Cuál sería si tu movimiento ahorita emocionado que puedas traducir en algunas palabras para nosotros? Bien, podría ser con un poema, tal Ujú. vez. No sé cuál todavía. Em, ¿Qué poema podría ser? Bueno, veamos. Les puedo compartir un poema mío, Ujú. que, que es un poema que escribí cuando en la primera metodología de biodanza.
en la primera maratona módulo de metodología, cuando por primera vez sentí que podía y quería ser facilitador. Sí, Y que tiene que ver también con este animarse y confiar en que va a surgir de alguna manera las respuestas en el camino. ¿No? Digo, que tiene que ver con esto de improvisar la palabra durante nuestra sesión, confiando en que va a surgir, ¿sí? En que va a surgir y si tiene que surgir, ¿no? Y esa estructura que vos nos mencionás es lo mínimo indispensable que si está, va a estar bien la sesión, va a estar bien la consigna. Y después encima de esa estructura, la poesía y lo que viene, viene a embellecer aún más, ¿no? Y a crear esa magia. Y bueno, pero también da incertidumbre en no saber si va a surgir o no va a surgir. Entonces este poema se llama Ensayos, que tiene que ver con, bueno, con la apertura de ensayar, ¿sí? A ensayar, que es una palabra interesante para la consigna en biodanza. Atreverse a ensayar, tener claro qué es lo importante, la estructura para cuidar, ¿sí? A las personas, ni que falte consigna, ni que sobre, y después ensayar, ¿sí? Confiar. La poesía, si uno la tiene premeditada y demás, es posible que no tenga resonancia, que no tenga ese sentido del momento. Entonces, bueno, este poema se llama Ensayos y dice así. Ensayan los caracoles su caminar sin pies, simples, huérfanos de teorías, avanzan, ligeros de comparaciones. ¿Quién se atreve a juzgar la velocidad de un caracol si nunca posó sus labios sobre la tierra? Todo es posible, todo es camino. El tiempo y el espacio celebran su presencia. No hay doctrina ni manual que le enseñen a sortear el azar de su existencia, pero reconocen su caparazón, que no se puede andar al sol bajo la siesta. La intuición es una antena húmeda, sutil y sensible, su propia ciencia. Va perdiendo la vergüenza de no ser, va encontrando su Dios, su esencia. Ricardo, en nombre de la Asociación de Profesores y Profesoras de Colombia, APBC Retancemos Juntos, muchísimas gracias. Reciben nuestro amor y bueno, también la fuerza del deseo de podernos encontrar prontito nuevamente. Gracias por tu tiempo, gracias por tu palabra emocionada. Muchas gracias. Les esperamos entonces el 26 de octubre para seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias. Así es.